En nuestra vida cotidiana, constantemente utilizamos frases del lenguaje popular que tienen relación con el tiempo, tales como hay que darle tiempo al tiempo, hay más tiempo que vida, o con el tiempo y un ganchito. El tiempo es algo en lo que todos estamos inmersos, algo que queremos controlar, pero que desafortunadamente acaba por escaparse de nuestras manos como el agua, volviéndonos irremediablemente sus esclavos. Pero, ¿qué es el tiempo? Es el tema del que hablaremos el día de hoy en Cóctel de la Ciencia. Comenzamos. La filosofía es la ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas, entre las que se encuentra, naturalmente, el tiempo. Desde la filosofía antigua hasta la postmoderna, este tema ha sido motivo de estudio y reflexión de los grandes pensadores de la historia. Los invito a conocer qué es el tiempo para un filósofo, a través de una interesante entrevista con el maestro José Acevedo Acosta. Y lo primero que descubrimos es que el tiempo es un ser real, pero es un ser real ideal, o sea, es un ser real, pero no tangible, no material, no lo vemos, no nos topamos con él en el sentido material, no nos estorba, no, es una categoría metafísica con la que nacemos todas las personas y que asociamos siempre el tiempo en relación al espacio y además al ser. El tiempo es un ser real, nos es común a todos. Todos los seres vivos nacemos dentro de esa categoría tiempo y todos cabemos en el tiempo. De tal manera que en ese sentido el tiempo es eterno, tiene una intemporalidad como el universo mismo y como el universo también ahí cabemos todos los seres vivientes. Y el tiempo siempre lo entendemos con relación primero al espacio, porque decimos en tal lugar va a haber tal cosa, pero en tercer lugar también en la categoría del ser, es decir, del yo, del sujeto, porque cuando hablamos del tiempo lo referimos siempre a un tiempo y espacio y lo decimos desde la mirada del sujeto, que es el que está estudiando, analizando, valorando, interpretando, acomodando tiempos. Decía, por ejemplo, Heráclito, generalmente los seres humanos nos creemos los todopoderosos que podemos determinar qué son las cosas, qué es mi compadre, qué es la universidad, qué es la filosofía. Dice, y resulta que con el tiempo nos pasa algo extraño, porque con el tiempo lo único que sabemos es que es lo que permite que todo lo que es sea o pueda llegar a ser. Y en ese sentido, el tiempo es intemporal. Y la categoría tiempo, entonces, siempre es posibilidad. Por lo tanto, es posibilidad afectiva, emotiva, amorosa. El concepto tiempo lo usamos todas y todos. Pero siempre damos por hecho que el tiempo se mide solo numéricamente, por números y por operaciones. Pero, ¿y qué pasa con la música? ¿Y cómo lo mide el poeta? ¿Cómo lo mide el científico? Es decir, yo creo que finalmente lo que nos importa es que el tiempo es algo real y que ese algo real lo confrontamos con el espacio y que eso es el sujeto, somos las personas las que podemos definir y por lo tanto podemos acomodar las cosas en el tiempo. Y en ese sentido, nos decía por ejemplo Kant que tiempo y espacio son dos categorías anteriores a la vida humana, anteriores al universo, pero no necesariamente anteriores a Dios, porque Dios no se mide por el tiempo, sino el tiempo es, y su relación espacio-tiempo es para los seres vivientes.
Y todos los seres vivientes, los músicos, los literatos, los poetas, los matemáticos, todos podemos medir el tiempo y acomodarnos en el tiempo y darnos tiempo, pero el tiempo es. Gracias a este estudio pues, que han hecho los filósofos, y cito a los principales por lo menos, el primero fue Heráclito, después Platón, que tiene un libro que se llama justamente La naturaleza y el tiempo. Luego después Aristóteles en su libro de física. Después nos pasamos a San Agustín. San Agustín nos dice, lo más curioso es que todos hablamos del tiempo y nadie lo ha visto, pero todos lo usamos. Y luego nos pasamos ya rápidamente con Descartes, que dice, el tiempo es una categoría que se me va de las manos, pero yo sé que la necesito. Y el que más se detiene a esto es Kant, que nos dice justamente que son categorías anteriores al ser humano e incluso a la vida sensible, y en ese sentido es eterno, pero que finalmente el tiempo es una forma subjetiva en la que acomodamos nuestra propia vida, sea individual, sea familiar o sea social. Y la última contribución, digamos, que vale la pena resaltar es la de Newton, porque él nos dice que el tiempo es esa categoría que nosotros podemos medir en el tiempo y espacio, y que gracias a ella podemos tener los equilibrios tanto del planeta como de nuestra propia vida individual. Entonces, la categoría es universal, es válida, es existente y todos la utilizamos. ¿Cómo lo hacemos? Porque participamos de la subjetividad de tiempo y espacio y del sujeto, que es el que puede organizar y darle vida al tiempo abstracto que tenemos. Aunque el tiempo no es un objeto físico o material que podamos percibir por nuestros sentidos, se trata de una categoría imprescindible para la ciencia. ¿Cómo hablar de la velocidad o de la fuerza de gravedad sin considerarlo? ¿De qué manera podríamos evaluar los cambios en los seres vivos, las sustancias químicas o los materiales sin tomarlo en cuenta? Los invito a que veamos y escuchemos la siguiente entrevista con el doctor en ciencias, Salvador Medina, que nos dará a conocer qué es el tiempo para la ciencia y en qué radica su importancia. El tiempo, tal como se maneja en el ámbito científico, es una magnitud que nos permite medir, nos permite cuantificar sucesos, duración de sucesos, deterioro de las cosas, hacer mediciones con todo lo que tenga que ver con los fenómenos naturales. Eso es el tiempo para nosotros. Cualquier cosa puede utilizarse como un cuantificador de tiempo. En este caso, a los cuantificadores de tiempo en particular les llamamos relojes. Tenemos relojes tradicionales como los péndulos, una clepsidra, los relojes de arena, en fin, hay infinidad de relojes. Déjenme platicar nada más una anécdota acerca de Galileo. Galileo se dice que cuando entró a una de las catedrales en Italia, puede ser la de Pisa, no lo tengo presente en este momento, se fijó en una de las lámparas del techo, o que estaban suspendidas del techo de la catedral, evidentemente, que estaba siendo movida por el aire, ¿verdad? Y a Galileo le pareció curiosa la regularidad del movimiento. Entonces intentó cuantificar la duración de ese movimiento, pero no tenía un reloj propiamente dicho a la mano, no tenía un cuantificador. Entonces lo que hizo fue acudir al reloj que todos llevamos con nosotros, es decir, el pulso. Ese reloj, ustedes si se fijan, siempre está aproximadamente estable. Evidentemente nos depende de en qué situación nos encontremos. De ahí que introduzcamos muchas veces el concepto de relatividad del tiempo, ¿verdad? Si estamos agitados, entonces nuestro pulso se acelera. Si estamos muy relajados, nuestro pulso se ralentiza, es decir, se hace lento. Hay muchísimas condiciones. Pero bueno, a lo que trato de referirme es que la medición de los sucesos requiere un instrumento
que cuantifique esa magnitud física a la que llamamos tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues bueno, puede ser abordado desde distintos puntos de vista, desde el filosófico, psicológico, no sé, desde el punto de vista del arte. En particular, en la ciencia decimos que es la unidad que nos permite cuantificar la duración de un suceso, de un evento. Y consecuentemente, pues lo cuantificamos. Esa cuantificación se lleva, como lo mencioné hace unos momentos, mediante relojes. Los relojes lo que necesitan es la regularidad del movimiento. A mis espaldas tenemos dos péndulos improvisados, pero si se fijan, el movimiento suele ser bastante regular. Eso es el principio virtual del péndulo que descubrió Galileo, ¿verdad? Que nos dice que pues, la amplitud de las oscilaciones es independiente de la longitud y del ángulo en el que se deja caer la lenteja, ¿no? La lenteja es la masa que está suspendida del cordel o del hilo. Evidentemente, pues es un principio virtual, es un principio ideal, que no se satisface plenamente. Hay ciertas condiciones que involucran al ángulo y esto pues se vuelve una serie infinita de términos. Pero bueno, esas son cuestiones más técnicas. El tiempo nosotros lo usamos entonces como una magnitud, vuelvo a insistir, para medir. Su unidad fundamental pues es el segundo, es la unidad que utilizamos. Entonces ustedes pueden ver en un reporte científico, en un reporte de ciencia, en cualquier parte, que la duración por ejemplo, la edad del universo es de tantos millones de años. Esos años están configurados por meses, por días, por horas, por minutos, por segundos, etc. Para quedarnos de ver con alguna persona, conocer el momento en que partirá nuestro avión, saber la duración para que nuestra comida esté bien cocida o el instante en que podamos salir del trabajo, es necesario contar con instrumentos que nos ayuden a medir el tiempo. A esos instrumentos se le conoce como relojes. ¿Quieren conocer su origen? Los invito a que veamos una interesante cápsula de la serie argentina de los años 70, El libro gordo de Petete. Si su reloj anda mal o tiene flojo el cuadrante, tráigalo aquí que Petete se lo arregla en un instante. Y ahora aprendamos de memoria del reloj toda su historia. El primer reloj de la historia fue el reloj de sol. Pero este tenía un gran inconveniente. Obviamente no podía utilizarse de noche o en días nublados. Para subsanar ese problema, aparecieron la clepsidra o reloj de agua y la ampolleta o reloj de arena y algunos curiosos relojes como el despertador chino de fuego. Los relojes mecánicos aparecieron en el siglo XIII y fueron de pesas, de motor de muelle y de conoide, que es un mecanismo que mantiene constante la intensidad de la fuerza transmitida desde el motor. Lo inventó un holandés al reloj que ahora ya ves. Christian Huygens, holandés, construyó en 1657 el primer reloj de péndulo, que introduce mayor precisión en las mediciones. Este reloj está basado en el principio de que todo peso suspendido oscila en el mismo espacio de tiempo. El péndulo hace que las manecillas avancen a cortos pasos, todos de la misma longitud y duración. Y al ritmo de su compás se inventaron muchos más. Pedro Heinlein, relojero alemán, inventó en el siglo XVI el reloj de bolsillo. Los primeros relojes de este tipo fueron llamados huevos de Nuremberg, por su forma ovoide y su procedencia. Hoy existen relojes eléctricos, de pulsera, electrónicos y atómicos, con los que podemos medir el tiempo con error de 1 segundo en 300 años.
El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no puede estar separado de las 3 dimensiones espaciales, sino que forma junto con ellas un continuo espacio temporal en el que se desarrollan todos los eventos físicos del universo. También, gracias a esta teoría, el concebir los viajes a través del tiempo se convirtió en una especulación que ha sido motivo de innumerables obras de ciencia ficción, tanto en el cine, la literatura y la televisión. Existe otra teoría, que es la teoría de la relatividad, que nos dice que el tiempo es una de las coordenadas del espacio-tiempo, es decir, nuestro universo o nuestro mundo, vamos a decirlo de esta manera, está constituido por 4 coordenadas, que son las coordenadas, las 3 coordenadas espaciales, como las conocemos comúnmente, lo largo, lo ancho y lo alto. Y la 4ª coordenada inseparable en todo momento es el tiempo. Entonces, nuestro espacio o nuestro mundo está constituido por un continuo espacio-tiempo. Eso nos lleva a plantearnos dilemas interesantes o preguntas muy interesantes y dignas de abordar. Probablemente ustedes hayan visto la película de Volver al Futuro, ¿verdad? En Volver al Futuro, pues no hace falta recordarla, simplemente es un sujeto, un muchacho que se regresa al pasado y luego pues ahí trata de recomponer la situación del mundo presente, es decir, va al pasado para alterar una condición que pudo suceder o que de hecho pues sucede para tratar de modificar el futuro o el presente, su presente. Esto plantea ciertas interrogantes, algunas desde el punto de vista de la física que son muy interesantes. Primero, la violación del principio de la conservación de la masa, es decir, este muchacho habita en un tiempo determinado en el futuro y luego se regresa a un punto donde su masa no estaba contemplada. Entonces, el universo ahí, ¿cómo se comporta? ¿Qué hace la naturaleza con eso? Plantea otro dilema muy interesante y es una paradoja. Es desde la existencia de él, de la existencia de su ser, regresa al tiempo pasado, ¿verdad? Donde, ¿qué ocurre con su existencia? En ese momento no estaba planteado. Vamos a suponer que él no habilita o no recompone la situación entre sus padres. Entonces, ¿qué ocurre? Sus padres no se casan, por lo tanto él deja de existir en el futuro. ¿Y eso cómo se arregla en el tiempo, ¿no? O sea, es una cuestión paradójica muy profunda, ¿verdad? Otra cosa es, suponemos que el tiempo es una línea recta, ¿verdad? Con orientación y sentido, es decir, tiene tiempo presente hacia un sentido que nosotros denominamos positivo, decimos que es el futuro, y en el sentido contrario decimos que es el pasado. Pero eso es viéndolo como un continuo, como una línea continua. Existen hipótesis o teorías que nos dice que el tiempo puede ser discreto, es decir, que podemos ver los puntos que constituyen a esa línea. Piensen en el azúcar, por ejemplo, que ustedes ven una bolsa de azúcar y a lo lejos la vemos como un continuo, pero cuando ustedes la vacían, vemos los granitos de azúcar. Cada uno de esos granitos constituirían, en este caso, o sería la analogía de lo que es el tiempo. Entonces, resultaría ser que al movernos en el tiempo, estamos en un punto y luego regresamos a cualquier otro punto, es decir, a cualquier granito o el equivalente a cualquier granito de azúcar. Para regresar a nuestro punto de origen, imagínense todo el conteo que tendríamos que hacer
para determinar en qué punto debemos caer. Entonces, los viajes en el tiempo, si bien suelen ser bonitos, atrayentes desde el punto de vista de la ciencia ficción, no dejan de ser más que una especulación. Según Einstein, teóricamente, es posible viajar en el tiempo. Solo tendríamos que construir una nave que viaje a velocidades superiores a las de la luz. Como ningún objeto puede sobrepasar esa velocidad, el tiempo en el interior de la nave transcurriría más lentamente que en la Tierra, haciendo que al regresar, esta diferencia nos haya hecho viajar al futuro. Mucho más complejo se hace viajar al pasado. Prueba de ello es que no vemos ningún visitante del futuro entre nosotros. Existen 3 teorías al respecto. Una es que no se haya podido descubrir una tecnología que lo haga posible. Otra es que nuestra civilización se haya extinguido antes de encontrar la forma de viajar. La tercera dice que efectivamente en un futuro, esa tecnología se ha conseguido, y que podrían existir viajeros entre nosotros, pero que se mantienen ocultos, para no cambiar los acontecimientos. La paradoja del abuelo dice que si una persona viaja al pasado y mata a su abuelo en su juventud, ni su padre ni él podrían haber existido. Por ende, tampoco podría haber viajado al pasado para matar a su abuelo. Aquí interviene la teoría de los universos paralelos, que se generan al modificarse estos eventos. Pero eso es otra historia. Si leyeron por ahí los viajes, la historia del tiempo de Stephen Hawking, él también hace una alusión a los viajes en el pasado y dice que pues, es algo atrayente y no es más que una conjetura, ¿no? En realidad, mucha gente los asocia con los mentados agujeros de gusano y cosas así que se dan en el macrocosmos, o en el cosmos, en el universo, pero vamos, no hay nada cierto, no es más que una especulación. Un agujero de gusano, también conocido como puente de Einstein-Rosen, es un hipotético túnel que conecta 2 puntos distantes del espacio-tiempo, ya sea en nuestro cosmos, o conectando 2 universos paralelos. Se les llaman así porque se asemejan a un gusano que atraviesa una manzana por dentro para llegar al otro extremo, en vez de recorrerla por fuera. Entonces, los agujeros de gusano son atajos en el tejido espaciotemporal, que permiten unir 2 puntos muy distantes, llegando al otro extremo más rápidamente que viajando a la velocidad de la luz. Según la teoría, los agujeros podrían ser del tamaño de un átomo, y estar abiertos solamente millonésimas de segundo. El desafío científico es poder llegar a utilizarlos, aumentando su tamaño, y manteniéndolos abiertos más tiempo. Si bien Einstein demostró que no se puede viajar a velocidades superiores a la de la luz, los agujeros de gusano permitirían hacerlo, ya que utilizando el ejemplo de la manzana, el tiempo que se tardaría en atravesarla sería menor que el de la luz rodeándola. Entonces, el viajero equipararía la velocidad de la luz exterior, con una velocidad inferior atravesando el agujero. Para seguir hablando del tiempo, nos ha faltado más tiempo, pues ya es tiempo de despedirnos. Pero no se preocupen, ya nos daremos otro tiempo para seguir tratando sobre este tema. Los esperamos la próxima semana en este su programa, Cóctel de la Ciencia. Cuando somos niños, queremos que el tiempo pase volando para crecer y gozar de todos los privilegios y libertades que tienen los adultos. Sin embargo, al llegar a viejos, ¿cómo quisiéramos que la vida no se nos hubiera pasado tan rápido
y añoramos con nostalgia nuestra infancia y juventud. Así de relativo es el tiempo, tema del que seguiremos hablando el día de hoy en Cóctel de la Ciencia. Comenzamos. ¿Cómo percibimos los humanos el tiempo? Aunque nuestro reloj marque que tan solo ha transcurrido una hora, la sensación que tenemos del paso del tiempo es muy diferente cuando estamos con los amigos en un bar que cuando estamos esperando turno para entrar con el doctor. Mientras que en el primer lugar sentimos que llevamos minutos conviviendo, la espera en el consultorio nos parece eterna. Los invito a una interesante entrevista con el maestro en psicología Salvador Cañedo López, quien nos hablará sobre la experiencia vivencial del tiempo. Cuando hablamos del tiempo nos referimos necesariamente a una categoría abstracta, a un concepto que se concretiza de alguna manera, se hace operativo en cada una de las disciplinas desde la óptica de que cada quien lo ve. Desde la psicología no es fácil desligar el concepto de tiempo de otras disciplinas, de la lectura que hace otras disciplinas. Sin embargo, dentro de la psicología tenemos una serie de categorías conceptuales que hacen referencia a esto, como serían la cuestión de la sensación, de la percepción, de la memoria, de la representación mental, de la vivencia social, de la adquisición de la cultura. Y en ese sentido, yo creo que el concepto de vivencia es uno de los que ayudan más a darle concreción en el aspecto psicológico. La vivencia vamos a entenderla como cómo yo siento, percibo, me represento, de alguna manera comparto con otros, ya sea con la naturaleza o con las personas, la vivencia del tiempo. Dentro de lo psicológico me voy a referir a 4 formas, 4 dimensiones que no por eso son excluyentes, no por eso son diferentes, sino que esto nos ayuda un poquito como para diferenciar procesos psicológicos, pero que suceden en una entidad total, ¿sí? El tiempo no se vive de la misma manera en el organismo psicológico. Yo creo que es muy claro cuando nos toca vivir el cambio de horario, que incluso verbalmente tú dices, ya son las 10 y no tengo sueño. O puedes decir, ah caray, apenas son las 10 y ya tengo sueño. O sea, el organismo te está registrando una función, una necesidad que está asociada a la vivencia del tiempo. Entonces, hay una diferencia vivencial en ese sentido. En la parte social igual lo vivimos de una manera diferente. No es el mismo la vivencia de tiempo cuando estás esperando a una persona que quieres mucho, que tienes mucho tiempo que no la ves, que la aprecias, que quisieras verla ya, y tú dices, hijo, mano, no llega, ¿no? O sea, el tiempo se te hace como que está lento, ¿sí? Sin embargo, cuando tú vas a encontrarte con una persona que es indeseable, que tienes broncas, que tienes conflictos, que sabes que no te acepta, que de alguna manera no hay armonía en la relación social, tú dices, hijo, mano, ya va a llegar. O sea, el tiempo parece que corre, parece que se acelera, parece que se tropieza, ¿no? Y tú dijeras, hijo, mano, ojalá todavía no fueran las 12 o las 10 o todavía no llegara, ¿no? En la parte cognitiva también hay una diferenciación en la vivencia de tiempo. Depende de cómo tú te representes la acción que vas a hacer, la tarea que vas a realizar o lo que tú estás de alguna manera procesando. Por ejemplo, no es lo mismo, no vives de la misma manera el tiempo cuando te tardan 2 horas para entregarte un cheque de aguinaldo o un pago. Tú dices, no me importa, o sea, el tiempo lo vives como algo
que tiene un costo muy bajo porque la recompensa es muy alta, ¿sí? Sin embargo, cuando tienes que esperar 2 horas o 3 horas para hacer un pago en Hacienda o para hacer un pago en el banco, como que te lo representas de otra manera. Como que tú dices, ah, caray, les vengo a pagar y ni así me ayudan, ni así me atienden, ni así de alguna manera me apoyan, ¿no? Entonces, la vivencia del tiempo es diferente, ¿no? En la parte afectiva es muy claro cuando nosotros estamos a gusto, cuando estamos relajados, cuando estamos contentos, cuando estamos conviviendo con los que nosotros queremos, cuando estamos asimilando el proceso social, el proceso de relación, en una actitud positiva, en una actitud relajada, en una actitud contenta, en una actitud de placer. Tú dices, hijo, ya son las 10, ya me tengo que ir. El tiempo como que se acorta, como que corre, como que se contrae y tú dices, hijo, no quisieras alargarlo, ¿no? Igual de la otra manera, ¿no? Cuando estás en el trabajo con alguien que hay pugna, hay agresión, hay hostilidad, o en la misma fiesta el ambiente está pesado, la gente está en la crítica, en la agresión, en el conflicto. Dices, ¿y a qué hora se acabará esto, no? ¿A qué horas pondremos fin a esto? Yo ya estoy harto, ¿no? O sea, esa vivencia del tiempo se vive de una manera bien diferente, ¿no? Y bueno, ya dentro de lo psicológico, yo te diría que el tiempo pues, es un asunto que nosotros construimos, que nosotros le damos concreción, que nosotros le damos sentido, que nosotros le atribuimos valor, que nosotros de alguna manera lo organizamos y eso va determinando en mucho tanto en nuestras emociones, cuanto en los sentimientos, en las representaciones mentales, en los aspectos de la memoria, lo que se graba o no se graba, lo que se queda o se va. Y ese es como vamos construyendo esa categoría de tiempo, la vamos haciendo operativa, la vamos incluyendo dentro de los procesos psíquicos y eso va determinando en gran parte nuestra conducta, ¿sí? Todos los acontecimientos importantes de la historia de la humanidad se ubican en un lugar y tiempo determinados. La historia no puede existir fuera del tiempo, sino que transcurre a través del mismo como las aguas en el cauce de un río. ¿Cuál es el valor del tiempo para la historia? Vayamos con el licenciado Enrique Rodríguez Varela, que nos responderá sobre este cuestionamiento. Bien, el tiempo para nosotros en historia es una de las materias primas fundamentales de nuestro quehacer, junto con el espacio. Tiempo y espacio son fundamentales para nuestro oficio. El tiempo nosotros podemos considerarlo, abordarlo desde 3 perspectivas, el tiempo corto, el tiempo no tan corto y el tiempo de larga duración. El tiempo corto viene siendo para nosotros el tiempo de los acontecimientos, de los eventos, algún acontecimiento que llama la atención de manera preponderante, algún suceso que llama la atención y que nos sirve pues para marcar un hito, pero que no nos ayuda mucho para la comprensión y el análisis de un periodo de la historia, ¿no? de una sociedad en concreto. No sé, el asesinato del archiduque de Austria, que se señala como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sí es un acontecimiento importante, pero no nos explica por qué la Primera Guerra Mundial. Señala un momento específico, pero no nos ayuda a comprender. Ese es un tiempo corto de un evento. Hay un tiempo no tan corto, de un poquito más de duración, que puede señalar, puede durar años o décadas, pero que también no nos explica de una manera más comprensiva, más analítica, un acontecimiento, ¿no? Podría ser, no sé, por caso la Revolución Mexicana, dura 10 años, o la Revolución de Independencia dura 11 años. Es una coyuntura,
pero no nos ayuda a explicar un periodo grande de la historia de nuestro país, ¿no? Es un momento de transición, pero nada más nos explica eso, no nos explica más allá. O puede durar incluso siglos, ¿no? El caso de la colonia para la historia de México, ¿no? O el caso, por ejemplo, de el México independiente, todo el siglo XIX, ¿no? O el caso de, en el siglo XX, después de la Revolución, el México posrevolucionario, bueno, los 70 años de gobierno del PRI. Pero es un tiempo de décadas, ¿no? Pero hay un tiempo de más larga duración que ese nos ayuda a explicar ya, digamos, eras, ¿sí? El capitalismo, por ejemplo, ¿no? O, no sé, el feudalismo, ¿sí? Que ya dura siglos, ¿no? Ese tiempo de más larga duración nos ayuda a explicar ya periodos mucho más largos que engloban también mucho más espacio y periodos de tiempo mucho más grandes, más extensos, que nos ayudan a entender de manera mucho más global los acontecimientos de toda una sociedad de manera mucho más extensa y a través de un periodo de tiempo mucho más largo y en un transcurrir mucho más lento, ¿no? Entonces esos tres tipos de tiempo son a los que se aboca el historiador para poder hacer un análisis razonado de la historia del hombre, de la sociedad y los cambios que van sucediéndose a lo largo de ese tiempo, ¿no? En una entrevista realizada a Renato Leduc acerca de su famoso soneto sobre el tiempo, el escritor y poeta mexicano nos contaba lo siguiente. Me acuerdo que entre mis condiscípulos estaba un gordo tabasqueño que se llamaba Adán Santana, el cual, como era muy docto en retórica y todas esas pendejadas, hacía versitos y como nos aburríamos mucho durante la clase de Torri, nos poníamos a echarnos toritos donde nos dábamos un pie de verso y hacíamos en 3 minutos una cuarteta so pena de perder un peso. Y un día me dijo el gordo Adán, a ver, hazme una cuarteta teniendo como pie de verso, hay que darle tiempo al tiempo. Como al cabo de los 3 minutos no la pude hacer y tuve que pagarle el peso. Santana me dijo en son de burla delante de todos, carajo, yo creí que porque a veces haces versitos, sabías siquiera que tiempo no tiene consonante. Dolido aún por la maltratada, seguí pensando en el tema hasta que se me ocurrieron los siguientes versos. Y fue de este modo como nació el soneto sobre el tiempo, que ha llegado a ser tan famoso, gracias a que Rubén Fuentes lo musicalizó y Marco Antonio Muñiz y José José lo cantaron a dúo. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivie el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo,
Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inigua de perder el tiempo. El tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo. Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inigua de perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo. ¿Por qué medimos el tiempo como lo medimos? ¿A quién se le ocurrió dividir los días en horas, minutos y segundos? ¿Por qué el año tiene 12 meses y todos ellos con diferente número de días? ¿Por qué la semana tiene 7 días y quién les puso sus nombres? Son algunas de las preguntas que responderemos en la siguiente cápsula. El tiempo es una ilusión que cambia según diferentes factores como la velocidad y la gravedad, y en la Tierra lo hemos estado midiendo desde las primeras civilizaciones hace miles de años, teniendo en cuenta para ello el Sol, las estrellas e incluso la Luna. Pero, ¿por qué lo medimos así? ¿Por qué un día tiene 24 horas? ¿Por qué hay 12 meses y las semanas tienen 7 días? Comencemos por la unidad más básica de tiempo, el segundo. Un segundo no es un sesentavo, de un sesentavo, de un 24avo de un día. En realidad es algo un poco más complejo. Este es el isótopo 133 del átomo de cesio. ¿Veis este electrón que está solo en la última fila? Pues está constantemente moviéndose entre estas dos filas y al hacerlo produce radiación. Pues bien, un segundo equivale a la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de ese electrón, y eso se mide mediante los relojes atómicos, que son los relojes más precisos que hay. Pero, ¿por qué se le puso esta definición atómica a la duración de un segundo? Simple, porque la rotación de la Tierra es irregular y cada vez va más lenta. Poco a poco los días aumentan de duración, pero tranquilos, la Tierra no se parará dentro de poco. Se calcula que dentro de 140 millones de años los días tendrán 25 horas, pero no hace falta que pase tanto tiempo para notar que la Tierra va más lenta. Desde los años 70 se han añadido un total de 26 segundos a la hora internacional para compensar esta pequeña diferencia que hay entre la hora atómica y la hora solar. El último segundo añadido fue el 30 de junio de este 2015. Bueno, pasemos a otro tema. Todo el mundo sabe que un día es la duración de una vuelta completa de la Tierra sobre su eje. Pero, ¿por qué tiene 24 horas? En primer lugar, hay que tener en cuenta que los sistemas de numeración no siempre han sido iguales. Antiguas civilizaciones, tales como los egipcios, tenían un sistema duodecimal en vez del sistema decimal que es utilizado en el mundo entero. El motivo para la utilización de este sistema se basaba en contar las falanges de los 4 dedos de una mano con el pulgar, como veis en esa imagen. Por esta razón, los egipcios dividieron el día en 12 horas y la noche en otras 12, teniendo así las 24 horas del día. Pasamos ahora a las semanas y su motivo para tener 7 días. Esto se remonta a los babilonios, que decidieron otorgarle un día a los 7 astros conocidos: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y de ahí derivan los días que conocemos actualmente.
Además de esto, los babilonios también agrupaban las semanas para que coincidiesen con el ciclo lunar. Así que las 3 primeras semanas duraban 7 días, pero la última duraba 8 o 9 días para ajustarse al ciclo lunar de 29,53 días. Pero los babilonios también son el motivo por el que hay 12 meses. Y esto es debido simplemente a que hay 12 ciclos lunares en un año. Vale, ya sabemos por qué 12 meses, pero no sabemos por qué hay algunos que tienen 30 días, otros 31 e incluso 28. Este es el calendario romano. Este calendario fue evolucionando hasta el calendario actual. El primer cambio es que el año empezara en enero en vez de en marzo. Después se le cambió la duración de los meses para que se fueran alternando entre 30 y 31 días. Pero esto sumaba 366 días, así que simplemente se le quitó un día a febrero. Aparte de eso, el mes de Quintil fue cambiado a Julium en honor a Julio César. Y un tiempo más tarde, el mes de Sextil fue cambiado a Augustum en honor a Octavio Augusto. Pero a un emperador del Imperio Romano no se le podía otorgar un mes de 30 días, así que se le quitó otro día a febrero y se le añadió agosto. Y este es el calendario juliano, del que luego evolucionaron los nombres y de ahí deriva nuestro calendario actual. Como habéis podido ver, hay años bisiestos desde hace miles de años. Pero ¿por qué hay años así? ¿Y es cierto que son cada 4 años? Para empezar, los años bisiestos existen para compensar que un año no tiene exactamente 365 días. De hecho, tiene 365 días, 5 horas y 48 minutos, es decir, aproximadamente 6 horas. Y después de 4 años, suma 24 horas. Por eso, cada 4 años se le suma un día a febrero. Pero hay veces en las que no pasan 4 años, sino 8. Me explico. Para compensar que un año no dura 365 días y 6 horas, sino 5 horas y 48 minutos, los años acabados en 00 no son bisiestos a no ser que sean divisibles entre 4. Es decir, que años como 2000, 2400 o 2800 son bisiestos, pero por ejemplo los años 1900, 2100 o 2200 no lo son. En el caso de 1900, el último año bisiesto fue en 1896 y el próximo fue en 1904, haciendo que pasasen 8 años entre 2 años bisiestos. Uf, el tiempo es bastante complicado, ¿verdad? Gracias a la fotografía, las personas pudimos retener en un medio físico las imágenes de momentos únicos e irrepetibles en el tiempo, permitiéndonos evocar en nuestras débiles memorias recuerdos de acontecimientos importantes en nuestra vida individual y social. Veamos y escuchemos al fotógrafo y diseñador gráfico Juan Carlos Escalera Jiménez, quien nos hablará sobre el valor del tiempo en la fotografía. El tiempo nos puede dar diferentes efectos en lo que sería una foto, ¿sí? El tiempo puede ser desde tiempos largos de exposición, en el que nosotros podemos tomar objetos o cosas muy oscuras, ¿sí? O podemos tener un efecto de lo que llaman barridos, ¿sí? Pero también tenemos tiempos más cortos. Obviamente siempre hay que ir mezclando los otros con los otros 2 elementos para que la foto nos salga bien expuesta, ¿sí? Que serían los tiempos rápidos, ¿sí? Los tiempos rápidos sería una fracción de tiempo mucho más pequeña. ¿De qué estoy hablando? De tiempos largos estoy hablando como de varios segundos de exposición, y tiempos cortos, pues las cámaras de hoy en día nos dan hasta milésimas de segundo, un 8000, un 4000, en fin, como fracción de segundo. Esto, como les decía, nos va a dar diferentes efectos, o bien imágenes congeladas, como ustedes pueden ver en una fotografía de un deporte,
o bien pueden ver en la fotografía de algún animal en la naturaleza, quizás las alas de un colibrí que se pueden llegar a congelar, ¿sí? O en los tiempos largos, ¿qué es lo que podemos ver? A lo mejor las tomas que por ahí ven luego de los cielos nocturnos, en los que las estrellas se perciben como unas líneas, ¿sí? Y se va formando algún tipo de círculos. Ese tipo de efectos nos dan en un disparo, digamos, único, ¿sí? Hay otras cosas que ya se han usado en la fotografía, como les decía, los lapsos de tiempo, en los cuales ustedes pueden estar, cada determinado fracciones de tiempo, estar tomando una fotografía y estar viendo cómo un movimiento se va dando, ¿sí? Otra cosa que yo considero pues muy importante, muy notoria del tiempo en la fotografía, son esos instantes únicos, irrepetibles, ¿no?, que hay. No sé, pudiéramos decir, se me ocurre ahorita pensar en el meteorito que fue, creo que el año pasado, en Rusia, en el que algunas cámaras, obviamente esto fue con video, estuvieron encendidas en un lapso de tiempo en el que captaron aquel fenómeno natural, ¿sí? Otras cuestiones pues pueden ser, no sé, el momento en el que con un deportista pasa alguna acción extraordinaria, en el momento en que se rompe un récord, en el momento en que es una reacción única ante la cámara de felicidad, en fin. Esos son instantes que quedan congelados en el tiempo por medio de una fotografía, ¿sí? Pues el tiempo de este programa se me ha pasado como el agua. Espero que para ustedes no haya sido eterno y se hayan quedado con ganas de seguir ahondando sobre este tema. Los espero la próxima semana en la que hablaremos del tiempo en el arte. Hasta pronto. Pido al tiempo que se detenga en este instante feliz, que todo lo que ahora venga me siga haciendo reír. Pido al tiempo que haga una pausa hoy que estoy llena de paz, que no soy Toda acción humana, como comer, trabajar, jugar o dormir, se realizan dentro del tiempo. Sin embargo, existen actividades en las que el tiempo se utiliza intencionalmente como parte esencial de la expresión artística. La música, la danza, el teatro, la cinematografía y la literatura son un claro ejemplo de ello. ¿Cuál es el valor del tiempo en las artes? Es el tema en que abordaremos el día de hoy en Cóctel de la Ciencia. Comenzamos. La literatura es el arte de la palabra, oral o escrita. Se divide en tres géneros en los que el tiempo tiene un valor incomparable: el épico o narrativo, el dramático y el lírico. Aunque en los dos primeros el elemento tiempo se evidencia como claramente necesario. No hay que olvidar que la poesía hace manejo muy personal y subjetivo del tiempo. Vayamos a una entrevista con el maestro en literatura, Ricardo Orozco Castellanos, que nos hablará sobre el valor del tiempo en la literatura. El tema del tiempo en la literatura es probablemente el tema por excelencia. El reto principal que un narrador tiene, ya sea en un texto breve, digamos una micronarración, como ahora se estilan, un cuento, una novela, no se diga una novela, es justamente el tema del tiempo. Se trata de combinar la acción, la narración propiamente dicha, en un espacio definido de tiempo. Si la narración es oral, pues con mayor razón se entiende, pero si es una narración que está puesta en escrito, lo puede uno percibir a través justamente del espacio, es decir, de las páginas propiamente de un texto. No en balde
libro más importante del gran filósofo y crítico literario francés Paul Ricoeur se llama Tiempo y Narración. Él dedica 3 volúmenes a estudiar justamente las relaciones entre la ficción histórica, la ficción novelesca y el tiempo. Y hace una reflexión sumamente interesante acerca de cómo se representa el tiempo para los seres humanos. Dice el gran psicólogo y filósofo Jacques Lacan, francés, que los seres humanos somos en la medida de que somos narrados y tenemos conciencia de que el tiempo es el material del que estamos hechos de algún modo, como lo decía Shakespeare en algún momento, ¿no? Somos de la misma materia que los sueños y por tanto estamos hechos de tiempo. No hay que desdeñar de ningún modo la poesía en este contexto, porque la poesía es como la expresión del ser en el tiempo. No es habitual que exista poesía narrada, pero sí, en cambio, que la poesía dé cuenta del tiempo interior. De todas maneras, el género narrativo también da cuenta del tiempo interior. En el traslado del siglo XIX al siglo XX, los escritores perciben con mucha claridad que el tema del tiempo es probablemente el que va a definir el estilo literario al comenzar el siglo XX. Y probablemente el escritor que mejor lo comprendió es Marcel Proust. Los 7 volúmenes de su novela Río, de su novela Mar, llevan el título genérico de En busca del tiempo perdido. Esta recuperación del tiempo a través de la memoria es lo que le permite a este excelente narrador, a este genio de la literatura contemporánea, sintetizar en una imagen la recuperación del tiempo. Todos recordamos aquel episodio en que un personaje está bebiendo una taza de té, aspirando el aroma de la infusión y al mismo tiempo saboreando un panecillo de estos que en Europa se llaman magdalenas. Y en el momento en que aspira el aroma del té y prueba el sabor del panecillo, le viene a la mente una enorme cantidad de memorias. Es como un elemento catalizador que desata en su imaginación todo un mundo de acontecimientos ya pasados. Los críticos literarios del siglo XX han dado cuenta puntual de este fenómeno. Recuerdo en este momento, por ejemplo, los análisis de Roland Barthes o de Tzvetan Todorov acerca de cómo se maneja en la narración el asunto del tiempo. Cómo podemos en muy pocas líneas tener una gran cantidad de hechos a manera de un resumen, o cómo podemos tener de pronto saltos en el tiempo que el lector tendría que llenar con su imaginación. Cuando uno lee una novela que le apasiona, que le deja la mente llena de sensaciones, de estímulos para recordar cosas o para construir en la mente lo que no se dice en el texto, estamos asistiendo justamente a un manejo extraordinario, genial del tiempo en una narración. Las elipsis, por ejemplo, que en el lenguaje cinematográfico son mucho más perceptibles, en literatura tienen también una función muy importante, porque si el autor retoma la narración después de un capítulo diciéndonos lo que había pasado antes, podríamos estar frente a un texto que resume. Pero si el autor se sitúa en medio del relato, lo que los técnicos llaman in medias res, es decir, ya comenzada la acción, el lector tiene entonces un papel mucho más importante frente a este, digamos, enigma que le está planteando la obra literaria. De modo que yo creo que la literatura, sobre todo la narrativa, es como la representación del tiempo. El tiempo se puede entender de múltiples formas, desde variados ángulos de visión,
pero si lo vemos desde el punto de vista del arte y en particular de la literatura, creo que el arte es la representación de lo que somos los seres humanos y en particular de cómo vivimos el tiempo, de qué materia estamos hechos de tiempo. ¿Cómo hablar de géneros, ritmos, cadencias y compases sin contar el tiempo? ¿De qué manera podríamos definir las melodías y las armonías sin este recurso? La música no solamente son sonidos y silencios, también, y de manera sustancial, es tiempo. Vayamos a una entrevista con el doctor en música Raúl Capistrán García, que nos hablará del tiempo en la música. Uno de los significados de la palabra tiempo en la música se refiere a la velocidad con que se tocan las obras. Siguiendo la tradición italiana, los compositores decidieron poner palabras en italiano para determinar la velocidad en la que las obras deberían de ser tocadas. Por ejemplo, adagio, moderato, andante, allegro, presto y así por el estilo. Para darle un ejemplo, esta obra de Ludwig van Beethoven, la sonatina en sol mayor, es un moderato. Entonces determina un tiempo, una velocidad en la que se va a tocar la obra. Una velocidad moderada, ni rápido ni despacio. Por ejemplo, debido a que estas palabras eran muy subjetivas, allá por el siglo XVIII un señor de apellido Maelzel inventó un aparato que se conoce como metrónomo. El aparato creado por Maelzel era de cuerda, tenía un sistema de relojería. Con el paso del tiempo, ahora en el siglo XX, tenemos aparatos muy modernos que son electrónicos, como este que tenemos aquí. ¿Sí? Beethoven fue uno de los grandes admiradores del metrónomo creado por Maelzel, ese instrumento que les mencionaba anteriormente, que tenía un mecanismo de relojería. Beethoven estaba tan interesado en este aparato que tan pronto como pudo obtener uno, comenzó a poner medidas metronómicas en las obras que él había compuesto. Yo tengo en mis manos un metrónomo electrónico y, por ejemplo, esta misma obra que acabo de tocar, la sonatina en sol mayor de Beethoven, tiene una indicación metronómica que va de 96 a 104 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Entonces yo con mi metrónomo lo enciendo y busco ponerlo en la velocidad sugerida, que es 96. Con este aparato ayudo a determinar cuál es la velocidad más adecuada para la interpretación de esta sonatina en sol mayor. Pam, pra, pa, 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 pam. Entonces, este aparato, el metrónomo, me ayuda a establecer con mayor claridad y menor subjetividad el tiempo que el compositor quería para la interpretación de su obra. Por supuesto, las velocidades, vuelvo a repetir, son subjetivas, no es algo fijo, no es una exigencia que tenga que hacer exactamente a esa velocidad. Pero repito, el metrónomo nos ayuda a establecer el tiempo más cercano a la idea que tuvo el compositor cuando la concibió. Otro ejemplo, tenemos aquí un andante. Y Robert Schumann nos sugiere en esta su melodía que se interprete entre 80 y 88 pulsaciones por minuto. Entonces vuelvo a seleccionar y este es el tiempo sugerido por el compositor. Más adelante tenemos, por ejemplo, un allegretto. Este es un vals en la menor,
del compositor polaco Frédéric Chopin, y él nos marca allegretto. La sugerencia es que lo interpretemos entre 108 y 126 pulsaciones. Entonces, nuevamente, con la ayuda de mi metrónomo, busco esa pulsación. Yo voy a poner 108. Y trato de interpretarla con esa idea. En la interpretación de una obra, el compositor puede poner distintos tempi a lo largo de la obra y modificar el tiempo o tempo para que la música sea más expresiva. De la misma manera como al inicio de la obra el compositor coloca una indicación de tiempo, como mencionamos anteriormente, allegro, andante, adagio, presto, etc., puede poner otros términos en italiano que modifican el tiempo, es decir, que modifican la velocidad con la que se toca la música. Nosotros le llamamos a todos estos términos que modifican de alguna manera la velocidad de la música agógica. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra ritardando significa ir bajando la velocidad gradualmente. Este término italiano nos ayuda a hacer la música más expresiva. Muchos ritardandos se utilizan, por ejemplo, al final de una obra para hacerla cada vez más lenta hasta el final. También puede haber un accelerando, que es lo contrario de ritardando. Este término es para poco a poco incrementar la velocidad con la que se está tocando la obra, quizá para hacerla más emocionante. En fin, que el compositor utiliza todos estos términos para sugerir y guiar al intérprete en, valga la redundancia, en la interpretación de la obra y poder comunicar algo. A continuación voy a interpretar un fragmento de la mazurca Elodia del compositor español Luis G. Jordá. Trataré de hacer un ritardando aquí y allá en distintas secciones y también trataré de hacer algunos accelerandi, tratando de proporcionar mayor expresividad a este fragmento. La obsesión del ser humano por viajar en el tiempo y conocer el futuro, o bien regresar al pasado para corregir o modificar el presente, es un tema recurrente en la literatura, el cine y la televisión. Y aunque todos viajamos hacia el futuro, al ritmo de nuestra propia vida, el adelantarnos o regresarnos en la línea del tiempo es algo que solamente podemos concebir gracias a la ciencia ficción. Vayamos a una cápsula en donde veremos un ejemplo de cómo se ha explotado este tema. La máquina del tiempo es una novela de ficción del escritor británico Herbert George Wells, publicada por primera vez en Londres en el año 1895 por William Heinemann. Fue la primera novela de uno de los padres de la ciencia ficción, alcanzando un notable éxito con su mezcla de aventuras, doctrina social y política. El fin de la eternidad es una novela de ciencia ficción escrita por Isaac Asimov en 1955. La novela trata sobre el tema de una sociedad capaz de viajar a través del tiempo y cuenta con abundantes elementos de misterio y suspenso. La novela es considerada una de las más importantes de Asimov y un clásico del género. Las puertas de Anubis es una obra de ficción escrita en 1983 por Tim Powers.
La obra ganó el premio Philip K. Dick Memorial Award de ese mismo año y es considerada uno de los mejores trabajos de su autor. La historia trata de un millonario que organiza una expedición al pasado, al haber descubierto ciertos portales que se abren en lugares y momentos predecibles, como resultado de la invocación fallida de un hechicero. Caballo de Troya es una serie de novelas que consta de 10 libros publicados entre 1984 y 2013, creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez. En ellos se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. La mujer del viajero en el tiempo es la primera novela escrita por la estadounidense Audrey Niffenegger y publicada en 2003. Se trata de una historia de amor centrada en un hombre con un desorden genético que le provoca viajar en el tiempo impredeciblemente, y en su esposa, una artista que debe de lidiar con sus frecuentes ausencias y experiencias peligrosas. La máquina del tiempo es una película británica de 1960 basada en la novela de H.G. Wells de 1895. En ella Roy Taylor interpreta a George Wells, un científico que construye una máquina con la que puede viajar en el tiempo. Después de hacer varias paradas, llega hasta el año 802.701, en donde ayuda a unos seres llamados Eloi a liberarse de los Morlocks, unos seres fotofóbicos que los capturan para comérselos. En el 2002 se hizo otra versión de la novela original dirigida por Simon Wells, bisnieto del escritor, y con las actuaciones de Guy Pearce y Jeremy Irons. La misma máquina del tiempo presentada en la película de 1960 fue utilizada recientemente en la serie de dibujos animados Phineas y Ferb, en varios capítulos relacionados con los viajes en el tiempo. Pide al tiempo que vuelva es un filme de 1980 dirigido por el francés Jeannot Schwartz y protagonizada por Christopher Reeve y Jane Seymour. Se trata de una adaptación del libro de ciencia ficción Bedtime Return, escrito por Richard Matheson. La banda sonora escrita por John Barry para esta película ha trascendido por su calidad y romanticismo. Volver al futuro es una serie de películas dirigidas por Robert Zemeckis,
producidas por Steven Spielberg y protagonizadas por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, realizadas entre 1985 y 1990. La trama relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente que es enviado accidentalmente de vuelta en el tiempo de 1985 a 1955. Tras alterar los sucesos ocurridos en 1955, el muchacho deberá de enmendar sus errores para asegurar la existencia y bienestar propio y de su familia. Kate Leopold es una comedia romántica protagonizada por Meg Ryan y Hugh Jackman. Al producirse una rasgadura en el tejido del tiempo, la casualidad hace que Leopold, el tercer duque de Albany, un caballero soltero y encantador de finales del siglo XIX, aparezca en Nueva York en el 2002, enamorándose de Kate McKay, una moderna ejecutiva del siglo XXI. Te amaré por siempre es una película norteamericana del 2009 protagonizada por Eric Bana y Rachel McAdams, basada en la novela La mujer del viajero del tiempo de Audrey Niffenegger. Henry es un bibliotecario que padece una extraña disfunción genética que le hace viajar involuntariamente en el tiempo. Claire, su mujer, es artista. Su amor es apasionado y solo aspiran a llevar una vida normal. Sin embargo, los viajes al pasado y al futuro de Henry son un desafío constante a su relación. Medianoche en París es una comedia cinematográfica estadounidense del 2011, ganadora del Oscar al mejor guión original, escrita y dirigida por Woody Allen. La historia trata de Gil Pender, un norteamericano quien durante el día conoce la ciudad luz como cualquier otro turista, pero que pasada la medianoche es transportado mágicamente al pasado, al París de los grandes artistas y pensadores, con quienes convive e interactúa de una forma que jamás imaginó. Mr. Peabody es un perro que apareció a finales de 1950 y comienzos de 1960 en las series animadas de televisión Rocky y sus amigos y El show de Bullwinkle, producidas por Jay Ward. El perro y un niño llamado Sherman viajaban en una máquina del tiempo a través de la historia, en una sección conocida como La improbable historia de Peabody.
El túnel del tiempo es una serie de televisión estadounidense del género ciencia ficción producida por Irving Allen. Se transmitió por primera vez entre el 9 de septiembre de 1966 y el 7 de abril de 1967. El tema de la serie trata de las aventuras de dos científicos, Tony Newman y Douglas Phillips, que viajan a través del tiempo como parte de un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos denominado Tic-Toc. Viajeros en el Tiempo, o El Salto Cuántico, es una serie de televisión norteamericana emitida originalmente por NBC del 26 de marzo de 1989 al 5 de mayo de 1993, con un total de 96 episodios en 5 temporadas. La trama cuenta la historia del científico cuántico Samuel Beckett, quien, investigando los viajes en el tiempo, entra en una máquina que traslada su mente a distintos cuerpos en el pasado, en el espacio de su vida. Como compañero de aventuras tiene su amigo, el almirante Albert Calavici, que aparece como un holograma proyectado desde el presente y que solo él puede ver y oír. A través de 3 programas, hemos reflexionado sobre la importancia del tiempo en nuestras vidas, por lo que independientemente del concepto que tengamos de él, sabemos que puede mejorar enormemente en nuestra existencia. Como dice el refrán, el tiempo es oro. Usémoslo sabiamente. Hasta la próxima. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo,